buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Quiero agradecerles por permitirme compartirles este conocimiento que seguramente será de mucho provecho para ustedes. Cuando uno se anticipa en negocios, uno tiene la oportunidad de ver qué puede suceder. Ay, me cayó. Qué pena. ¿Qué puede suceder en un momento determinado? Es decir, tomar decisiones acertadas. Cuando uno se independiza, uno lo que está buscando son mejores oportunidades definitivamente. Está buscando mejores oportunidades. Pero si no hacemos unos números previos, es posible de que esas mejores oportunidades no estén llegando o no lleguen como uno tiene pensado que lleguen. Entonces, es importante anticiparnos, el poder de la anticipación. Todos los negocios hoy en día siempre piensan hacia adelante. ¿Qué cosas pueden suceder? ¿Qué me puede impactar? Cuando hacemos una revisión previa en números, nos damos cuenta si si el negocio que yo voy a montar, perdónenme la expresión tan fuerte, pero finalmente es un negocio, va a dar resultado o no va a dar resultado. Entonces, siempre está el que podamos tomar decisiones anticipadas. Cuando uno estudia y uno se prepara para su carrera profesional, pues uno siempre tiene como dos caminos fundamentales. Uno, el trabajar en una organización. Cuando uno trabaja en una organización, pues tiene varias oportunidades. Yo siempre lo he dicho, el mejor escenario, discúlpenme que se los diga así, el mejor escenario es independiente. Perdónenme que se los diga de esa forma. A título personal trabajé en varias organizaciones, pero en la última en la que trabajé, que fue una organización grande de consultoría, una firma grande internacional de consultoría, la más grande del mundo, trabajé con el propósito de aprender todos los planes, procesos y procedimientos para poder hacerlo en Colombia. Y afortunadamente es a lo que hoy en día me dedico. Soy gerente del área financiera de una firma de consultoría que se llama Target Business Consulting. Trabajo todos estos temas financieros, soy socio de la compañía y soy socio fundador. Y siempre fue como mi panorama, no seguir trabajando y aportando el tema para la organización o para las organizaciones, porque me di cuenta de algo, yo sé, creo que se los he comentado antes, ¿no? Aquí entre no se los comento. Resulta que cuando yo trabajaba en esta firma de consultoría, yo le facturaba a la compañía más o menos, con mi trabajo, más o menos unos 1.000 millones de pesos al año. Y la compañía me pagaba bien. En ese tiempo me pagaba como 100 al año, que de pronto es bueno, pero yo le facturaba 1.000 y de pronto un poco más. Entonces yo en ese momento hice un descubrimiento. El descubrimiento que hice es, esta empresa me usa. Imagínense el descubrimiento tan tremendo que tuve. Esta empresa me usa esta compañía. Y me está usando muchísimo. Busqué la forma de darle un giro. Y la forma de darle un giro es cómo uso yo esta empresa, cómo la uso. Cómo utilizo yo esto que tengo alrededor hoy en día para mañana, para mi futuro. Y lo que hice fue empezar a buscar la oportunidad de aprender, la oportunidad de capitalizarme, de no gastarme todo el dinero, sino de capitalizarme, de bajarle un poquitico a los estilos de vida que a veces son tan chéveres, pero a veces son tan dañinos, tan dañinos, que minan nuestras finanzas, y lo único que nos trae es atomizarnos. Entonces, aprendí a usar la compañía, aprendí planes, procesos, procedimientos, estructura y todo, y desarrollamos nuestra propia firma consultora, la cual está hoy en día en Cali, Bogotá, Medellín, en Ciudad de Panamá, en Chile y México. Tenemos varios asesores, no es que yo los esté usando a ellos, que pues yo no sé cómo lo verán ellos, pero les pagamos muy bien, al menos les pagamos muy bien. Vamos todos detrás de una meta y un sueño, y es seguir construyendo, pero para nosotros mismos. Para ustedes, los que deseen en algún momento aperturar sus propios consultorios, el poder independizarse, es importante que conozcan algunos números antes de, porque a veces uno con la motivación, con las ganas y todo ese tipo de cosas saca muchos proyectos adelante, pero a veces se golpea contra una pared por no haber hecho unos números de manera previa, de manera preliminar. Entonces, de esto les quiero hablar en esta jornada. Quiero que ustedes estén muy atentos a todo esto. Voy a regalarles unas herramientas al final para los que deseen participar y estén participando en todo este proceso. Todas las preguntas que tengan, por favor, formúlelas. Así que arrancamos en materia con todo esto. Vamos a
a revisar. Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Wilton Valencia Ríos Góez, administrador de empresas, especialista en finanzas, especialista en marketing, con una maestría en Estados Unidos. He trabajado en varias compañías, que muchas de ellas no existen, y no existen porque yo haya hecho algo allí, no, eso ni me faltaba, no existen es porque pues, hoy en día la dinámica de mercado hace que las organizaciones pasen rápidamente. Actualmente soy gerente de la División de Servicios Estratégicos y Financieros de la firma Target Business Consulting, que espero que dure muchísimos años, y pertenezco a algunas juntas directivas y asociaciones. Una de las decisiones financieras más importantes de un profesional de la salud es cuando se va a independizar y va a empezar un tema de consulta privada. Eso es una decisión bastante fuerte, es una decisión de vida. Fundamentalmente, cuando uno normalmente decide independizarse, no es para devolverse después, sino que es para seguir de allí en adelante todo un camino, y es un camino que le va a permitir muy seguramente progresar y seguramente tener mejores recursos económicos más rápidamente. Por ahí dicen, y es lo que nosotros hacemos también, es que el trabajador independiente tiene mejores oportunidades que un empleado. Eso en gran parte es cierto. Lo que pasa es que también está el tema de cómo se mueve el negocio, y de esto vamos a hablar un poquitico. Entonces, la decisión de independizarse y hacer consulta privada no es una tarea fácil, es una tarea un tanto compleja, y más cuando uno tiene que abrirse mercado. Entonces, vamos a hablar sobre preguntas muy sustanciales. Aquí va un tema. Robert Kiyosaki nos enseñó, pienso que una de las principales enseñanzas que nos ha dejado Robert Kiyosaki ha sido el tema de los cuadrantes del dinero. Ha sido de lo más fundamental que hemos aprendido de él. El resto es muy aplicable, pero para economías como la norteamericana. Aquí en Colombia a veces muchas de las enseñanzas no son tan fáciles. Pero miremos este tema del cuadrante del dinero que nos enseñó Robert Kiyosaki. Para el caso de ustedes, para el caso médico, ustedes pueden estar en los cuatro momentos de la generación de los recursos económicos. Ustedes pueden ser empleados. Un empleado es cuando trabaja para una IPS, trabaja para una clínica, para un hospital, entonces tiene una vinculación, ya sea por contrato laboral o por prestación de servicios. Entonces, cuando trabaja allí en la organización, finalmente termina siendo pues con unos recursos de empleado. Ustedes lo saben, casi todos ustedes están en proceso de declaración de renta, ya han declarado. Entonces, así sea por servicios, todo eso se entiende como ingresos laborales. Usted depende de las políticas de una organización. Usted recibe la asignación salarial que la organización a usted le está entregando, y de allí para allá crecer es hacer más horas y todo ese tipo de cosas, que a veces es un tema bastante complejo. Entonces, la oportunidad allí de crecer económicamente le va a costar un poquitico más, Entonces, el primer punto es el de ser empleado, el segundo es de ser autoempleado. Es decir, proveerme una fuente de trabajo para mí mismo. Y eso es lo que genera un consultorio. Cuando usted monta su propio consultorio, cuando usted se independiza, usted es un autoempleado. Usted ha generado la provisión de un puesto de trabajo para usted mismo, para usted mismo. Entonces, allí usted es autoempleado. Abrió una plaza de trabajo para usted. Y normalmente, pues, ojalá, pues, muchos trabajadores hoy en día piensen también en tener un poquitico de cuota de independencia económica, por supuesto. Empresario es el tercero de los puntos de cuadrante del dinero, ser empresario. Empresario es cuando, por ejemplo, montas tu propia clínica. Ya tienes no un consultorio, sino que tienes toda una clínica donde hay más consultorios, donde hay otro tipo de actividades médicas que se desarrollan allí. Entonces, allí ya estamos hablando de que eres un empresario, empresaria. Y el cuarto punto es ya ese tema de inversionista. Es cuando tienes acciones o un paquete de acciones en una organización. Es decir, ya no es en una IPS, sino ya es en la EPS como tal, por ejemplo. O tienes en una clínica de cierto tamaño un paquete de acciones. Allí ya estamos hablando de inversionista. Es importante también mencionarlo. Podemos estar en los cuatro niveles al tiempo, por supuesto. Yo puedo ser empleado, puedo tener consulta por aparte, puedo tener una participación en una clínica, y puedo también tener acciones en una organización de tamaño. Entonces, puedo tener los cuatro factores allí, y me parecería pues lo ideal, lógicamente. Pero hablando puntualmente,
del cuadrante del dinero, y hablando de este tema, estamos hablando de los autoempleados, es decir, aquellos que están pensando en independizarse y montar su propia organización, montar su propio consultorio. Y para poder hacer este tipo de cosas, es necesario hacerse varias preguntas. Y hacia allá quiero conducirnos. Aquí hay 4 elementos fundamentales de nuestra economía, quizás 5, por allá pongo uno en el lado de balance. Contablemente hay 2 grandes estados financieros que nos permiten saber nuestra información y saber nuestro momento actual de nuestra economía. Conocer el momento actual de nuestra economía. Entonces, por un lado, está el balance general. El balance general nos muestra, como dice su nombre, un balance, más o menos cómo está la organización en este momento. Y un PIG lo que nos muestra es la diferencia entre los ingresos y los gastos o egresos que yo estoy teniendo en la operación de mi negocio. Es importante que esto lo tengan allí a la mano. Es decir, no voy a ahondar muchísimo en esto, pero sí quiero que lo tengan allí. ¿Por qué? Porque resulta que usted, y a medida que vamos por el transcurso del tema, si yo hablo de un balance general, yo tengo aquí unos activos, tengo unos pasivos. Si estoy hablando del estado de resultados o el PIG, estado de resultados, estoy hablando de unos ingresos, estoy hablando de unos gastos. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace con su economía? Que eso no está bien hecho. Lógicamente no está bien hecho, pero que la gente lo hace casi todo el tiempo. Y por eso es que sus recursos económicos no se ven. Lo ven los demás, pero usted no. Porque pues la gente desafortunadamente se ha vuelto un intermediario de sus recursos económicos. La gente recibe su plata, pero así como recibe la plata, la entrega. ¿Qué le queda a usted? Cansancio y estrés y todo ese tipo de cosas. Y de pronto te compraste un mejor televisor, que crees que eso mejora tu calidad de vida, pero eso no es cierto, eso no mejora tu calidad de vida. Pues puedes ver un poquitico mejor y más grande las imágenes, pero eso no mejora tu calidad de vida. Entonces, la gente normalmente, hoy en día, miren lo que hace. Adquieren pasivos que le generen gastos. Y eso es lo que normalmente la gente hace. Adquirir pasivos para gastar. ¿Por qué se me estará saliendo de eso? Adquieren pasivos para gastar, para generar gastos. Por ejemplo, en estos días estaba en un supermercado haciendo las compras y me dice una muchacha, venga, es que estamos promocionando unos viajes de vacaciones a Cancún. Y yo, así, qué chévere. Y no, y lo mejor es que son financiados. Yo, pero ¿cómo me voy a ir de viaje con una deuda? O sea, ¿cómo voy a disfrutar? O sea, uno disfruta con la plata de uno, pero hay personas que se endeudan para gastar. Y es allí donde empieza el ayayay de mucha gente, ¿no? Porque no se dan cuenta de que esto tiene unos componentes que le van a minimizar su ingreso en algún momento. Cuando estamos hablando de montar un propio consultorio, estamos hablando de que usted no va a adquirir pasivos, estamos hablando de que usted va a adquirir un activo. Y que ese activo, aunque le genera algunos gastos, le va a generar muchos más ingresos. Y eso es lo que uno normalmente busca cuando uno desarrolla algún tipo de actividad. Yo soy experto en marketing, trabajé en marketing por muchos años, pero también soy financiero. Y hoy en día me dedico a las finanzas. Si usted me pregunta a mí cuál de las 2 especialidades me gusta más, que el marketing o las finanzas, le digo, mire, yo soy un apasionado del marketing. Pero aquí entre nos, ¿sabe qué me da buena plata? Las finanzas. ¿Y saben a qué me dedico? A las finanzas. Entonces, hoy en día, uno también tiene que decir, venga, ¿qué es lo que hoy en día funciona? No solamente es qué es lo que a mí me gusta, sino qué es lo que hoy en día también funciona y qué es lo que va a funcionar más adelante. Entonces, muy materialista, ¿cierto? Pero bueno, y entonces, ustedes estarían pensando en crear activos que les genere un incremento en sus ingresos. Es decir, ustedes lo que van a hacer es un negocio para poder mejorar su oportunidad de ingreso. Si usted definitivamente va a tener los mismos ingresos que siendo empleado, pues uno dice, pero venga, entonces, ¿qué sentido tiene? Por eso hay que hacer análisis previos para poder saber si me quedo como empleado o abro mi propio consultor. ¿Cuál de las 2 es mejor? ¿Con cuál me quedo? Entonces, hacia allá vamos a ir con todas estas preguntas. Por eso les digo, esta información es importante que usted la tenga, porque usted ya no va a adquirir
pasivos para generar gastos. Usted va a adquirir un activo que le va a permitir generar ingresos. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista financiero, lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo las cosas bien. Hay personas que lo hacen al revés. Hay personas que adquieren pasivos para gastos. Es decir, no lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien. Todo al revés. Y el ser humano a veces hace muchas cosas al revés. Por ejemplo, las aves antes de poner sus huevos, ¿qué hacen primero? El nido, ¿sí o no? El ser humano, ¿qué hace primero? Trae los hijos, no el huevo, trae los hijos y después mira dónde meterlos y después mira qué hace con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, casi que siempre las personas hacen las cosas al revés, desafortunadamente. Entonces, esto para que miremos de que vamos a adquirir activos. Ahora usted me dirá, pero anyway, voy a adquirir un activo, pero voy a adquirir una deuda, porque lo voy a sacar financiado. Entonces, de todo modo, va a ser un pasivo. Y resulta que los intereses que yo voy a pagar me van a incrementar el gasto. Sí, claro, pero se justifica y se los voy a explicar por qué. Hay algo que se llama nivel de endeudamiento, y esto es algo que hay que cuidar muchísimo, el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento es el total de los ingresos que usted tiene, esto como que está escribiendo mal. El total de los ingresos que usted tiene, total de ingresos, sobre la sumatoria de las cuotas mensuales. De las cuotas mensuales. Así se determina su nivel de endeudamiento. El total de ingresos sobre las cuotas mensuales. Normalmente, uno le sugiere a la gente de que su nivel de endeudamiento no esté por encima del 20 o 25% como tope, normalmente. Pero cuando uno determina el nivel de endeudamiento de la gente, uno tiene que decir, venga, esta deuda está representada ¿en qué? Porque si usted tiene deuda, ojalá usted tenga activos que esté pagando, producto de esas deudas. Entonces, ahí es donde uno ve el nivel de endeudamiento en patrimonio. ¿Y el patrimonio qué es? El patrimonio es el total del patrimonio de las cosas que usted tiene sobre el total del patrimonio sobre el total de la deuda total. Y uno siempre sugiere que ojalá este nivel de endeudamiento del patrimonio esté por debajo del 50%. Si usted tiene en este momento un endeudamiento para cubrir un patrimonio, perfecto, se justifica. Pero si usted tiene deudas y no tiene patrimonios, ¿qué hemos estado haciendo con el dinero? ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es endeudándonos para poder adquirir un activo, como lo es un consultorio, fantástico. Además, porque usted está buscando independencia, usted también está adquiriendo un activo. Y es un activo productivo, no un activo improductivo. Como por ejemplo puede ser el tema de vivienda. La gente se endeuda para activos improductivos y no para activos productivos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que revisar. Otras preguntas previas que podemos ir formulando, es la siguiente. El ejercicio oferta-demanda. Oferta-demanda. Oferta cuando hay muchos productos, demanda muchos consumidores. Oferta-demanda. Muchos productos y muchos consumidores. Es allí cuando uno dice, venga, en este momento la oferta de tal producto es muy grande, es pequeña o es la ideal. Y la demanda, ¿qué tal es? Por ejemplo, para el caso médico siempre habrá demanda, por supuesto, y siempre y cuando hayan más personas, pues lógicamente va a haber muchísimas más oportunidades. Entonces, la oferta no podrá igualarse seguramente al nivel de demanda. Entonces, el poder generar una alternativa, como lo es un consultorio, seguramente podrá ser una buena oportunidad, seguramente. Esto finalmente también hay que validarlo con la atractividad del servicio que usted está prestando. Entonces, ¿qué tan atractivo está la especialidad? ¿Qué tan atractivo está la otra especialidad? Entonces, eso también hay que medirlo. Pero lo primero es
miremos concepto oferta-demanda. Es lo primero que uno tiene que preguntarse. A medida de que la oferta es reducida y hay mucha demanda, los precios suben o bajan. Adivinen. Si hay poca oferta y hay mucha demanda, los precios suben o bajan. Pues lógicamente suben. ¿De acuerdo? Hay mucha demanda, hay pocos oferentes, entonces los precios se disparan hacia arriba. Entonces es allí donde ciertas especialidades son mucho más lucrativas. ¿De acuerdo? Pero cuando hay mucha oferta y una misma demanda, pues allí los precios no son tan competitivos. También ese tipo de cosas hay que revisar. El producto es el tipo de especialidad que usted esté prestando en este momento. ¿Qué especialidad tiene? Y ese nivel de atractividad que se tiene en este momento. Entonces, mirar de pronto en el sector, mirar de pronto parámetros de si su especialidad tiene alta demanda o no tiene mucha demanda. Precio, la relación costo-beneficio, la variable precio es fundamental. La variable precio es absolutamente fundamental. Yo no sé si ustedes saben sacar precio de sus servicios. Yo no sé si ustedes lo saben hacer. No sé si quieren que yo les explique cómo podrían hacerlo, ¿no? Si quieren que se los explique, con mucho gusto yo les puedo decir cómo se determina un precio, porque sí es importante. Bueno, les voy a decir las dos formas para poder revisarlo y ya si ustedes quieren que yo les dé un ejemplo y se los explique, me lo dicen porfa que yo les ayude. Entonces, a ver, hay dos formas de determinar precio para los productos o servicios, es exactamente lo mismo. Entonces, la forma de determinar precio es un precio propio y un precio de mercado. Están las dos formas. Un precio propio o un precio de mercado. Entonces, cuando uno establece un precio propio, uno lo que debe decir es, venga, si yo cobro, ¿qué porcentaje me quiero ganar yo de mi actividad profesional? De una consulta, de una sola consulta. ¿Qué porcentaje estoy ganándome en esa sola consulta? ¿Qué porcentaje? Y recuerden que eso es la utilidad, esa no es la rentabilidad, esa es la utilidad. Entonces usted va a decir, ¿cuánto le estoy sacando de utilidad a cada cita? A cada cita que yo estoy prestando. Qué complejo manejar ese tipo de nombres, pero si lo estamos hablando desde el punto de vista del negocio, tenemos que hablarlo así, ¿vale? Entonces, usted dice, venga, detrás de cada cita, ¿qué porcentaje de utilidad me está quedando a mí? Porque ese es un número que usted debe de aprender a reconocer. ¿Cuál es el porcentaje? Entonces, usted dice, venga, si yo quiero ganarme, un ejemplo, un 30%, yo quiero llevarme un 30% de utilidades, ¿cuánto debo de cobrar por la consulta? ¿Cuánto debo de cobrar? Ahora usted me dirá, Wilson, ¿cuánto uno normalmente se gana en un negocio? Y yo siempre le digo, mire, si usted no está por encima de un 30%, ¿por qué? Porque es que se vienen los impuestos, se vienen los gastos y se vienen otra serie de cosas que usted tiene que blindar. Está su tema de salario también. Entonces usted tiene que blindar un buen margen de utilidades detrás de cada consulta, lógicamente. Ahora, usted dice precios de mercado. A ver, más o menos están cobrando por consulta 150.000 pesos, un ejemplo. 150.000 pesos están cobrando por consulta. Si yo llego a cobrar 150.000 pesos por cada consulta, ¿cuánto es la utilidad que yo estoy recibiendo realmente de acuerdo a los costos que yo tengo? ¿Sí ven la diferencia? ¿Notan la diferencia? En esta, yo digo, me quiero ganar un 30%. ¿Cuánto cobro por consulta? En esta, normalmente se cobra tanta plata por esta consulta. ¿Qué porcentaje de utilidad voy a tener yo si cobro así, dependiendo de los costos en los que yo estoy incurriendo? Entonces, hay varias preguntas que usted debe hacerse. Voy a soltarles una fórmula matemática para los que están tomando nota, que es importante que tomen nota. Hay una fórmula matemática muy sencilla que dice: precio de venta es igual a la sumatoria de los costos fijos más los costos variables sobre 1 menos la utilidad. Así es como usted determina precios de venta. Esta es la fórmula para poder hacerlo. Se la repito.
precio de venta es igual a costo fijo más costo variable. Ahora usted me dirá, ¿qué es costo fijo más costo variable? Mire, muy sencillo. Acá todos ustedes pensaban que eso es una división. Esto es igual al costo total, ¿no? Al costo total. Costo total. Entonces, lo que hacemos es el precio de venta, es decir, el costo de la consulta, el valor que me paga por consulta, es igual a los costos fijos. Acuérdese que usted en los negocios tiene dos categorías de costos normalmente, los fijos y los variables. ¿Cuáles son los fijos? Los que sí o sí hay que pagarlos. Por ejemplo, si usted va a montar un consultorio alquilado, usted va a pagar un arrendamiento. Y usted suscribe un contrato de arrendamiento y ese contrato no depende de cuántas personas usted atienda. Depende de que usted firmó un contrato por un canon específico en el mes. Usted no puede decirle al dueño del consultorio, mire, no atiende a nadie, no me cobre nada. No, a usted le van a cobrar. Entonces, hay unos costos fijos allí. Hay unos costos también como servicios públicos. Si usted tiene una secretaria o un asistente, pues hay que pagarle de todos modos. Es decir, esos costos de los cuales usted no se puede ocultar. ¿Y los variables cuáles son? Los costos variables son aquellos que dependen de la operación del negocio como tal. Entonces usted dice, por ejemplo, cada que entra un paciente, yo necesito unos guantes, yo necesito un tapabocas diferente, yo necesito la gel con la que me lavo las manos. Es decir, ustedes ya saben qué necesitan. Estoy improvisando. Entonces usted dice, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué insumos necesito yo para atender a un paciente? ¿Qué insumos necesito por cada paciente? Entonces, esos insumos, perdón, que vas teniendo por cada paciente son tus costos variables. Varía dependiendo del número de clientes que vas atendiendo. Esos son los costos variables. Entonces, tú sumas los costos fijos más los costos variables, eso te da un costo total, y ese costo total lo divides en la unidad menos la utilidad que estás pensando tener de esa oportunidad de negocio. Entonces, esto es para que lo puedan revisar ustedes. Usted puede decir, venga, mis costos fijos, un ejemplo. Yo tengo costos fijos en el negocio de 5,000 pesos, y tengo unos costos variables de atender a las personas que estoy atendiendo, ejemplo, de 40,000 pesos. Un ejemplo. Bueno, 5,000, no, 40 pesos, por ejemplo. Y mi precio, ¿cuál va a ser entonces la utilidad que yo quiero recibir aquí? Si yo, por ejemplo, me pienso en el mercado, el precio de venta de mercado está en 150,000 pesos, por ejemplo. Entonces yo lo que hago aquí, formulando, es sumar estos dos, y eso me da 5,040 sobre 150. Estoy diciendo eso. 150,000. ¿Se alcanzan a ver o se me empieza a perder? Vamos a más bien para acá. Sí, acá. Mi precio de venta es igual a los 5,040 sobre 1 menos la utilidad. Pero ya sé que mi precio de venta es 150. Entonces son 150,000 sobre 5,000 sobre 1 menos la utilidad. Hago el despeje matemático y con eso me doy cuenta si el precio de venta finalmente me sirve o no me sirve. Es finalmente lo que yo digo. ¿Esto me está dando un buen margen o esto no me está dando margen? Entonces, esto para que ustedes lo tengan muy en cuenta, la relación costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta a mí montar el consultorio en materia de costos fijos y costos variables en la operación como tal? ¿Y cuánto me va a quedar a mí en materia de beneficio? Entonces, esta es la forma como nosotros podemos desarrollarlo y poder determinar precios de venta. Recuerden, o lo hacen ustedes directamente o se basan por valores de mercado. Si usted, por ejemplo, dice, venga, si yo compro un valor de mercado y a mí me da por debajo de un 20% que voy a recibir en utilidades, no vale la pena. Y tienen toda la razón, no vale la pena. Porque entonces, ustedes pueden estar incurriendo en muchos gastos que no les va a alcanzar la utilidad para poder cubrir. Y es allí donde está el problema. Entonces, son números que hay que empezar a realizar.
Ubicación es otro de los puntos también que es necesario que usted pueda validar en qué lugar lo va a colocar, la recurrencia que hay de la gente por allí, la forma de usted puede tener posicionamiento de su marca, que es el nombre suyo seguramente, qué posibilidades de que la gente tenga buenas vías de acceso, el tema de parqueaderos, todo ese tipo de cosas hay que entrar a valorarlo. Pues el tema de la ubicación para este tipo de negocios es fundamental. Otro aspecto también es decisiones iniciales que hay que entrar a revisar y vamos a mirar entonces la opción de estas. Primero, el que usted monte su propio consultorio solo sola. Usted lo haga solo o sola. Entonces, iniciar un consultorio donde yo solo voy a ser el que lo va a utilizar. Ya sea si lo compro o lo alquilo, pero voy a ser el único que voy a estar allí o la única que voy a estar allí. Esa es una decisión. La segunda es en compañía. Venga, si yo voy a montar esta oportunidad de consultorio, ya sea alquilado o sea de comprándolo en compañía, entonces yo ya estoy derivando responsabilidades también en otros. Entonces, no solamente yo soy el responsable, sino también hay otros responsables allí. Y los números tienen que cambiar también porque yo no voy a utilizar todo el tiempo el consultorio. El tercero es, lo voy a alquilar, es decir, no voy a comprarlo, sino que voy a alquilarlo, voy a estar en arrendamiento. Entonces, tengo que validar algunas cosas o algunos temas que se vienen allí. Por ejemplo, dentro de los costos fijos está el alquiler. Entonces, usted tiene que pensarse en que esa variable de alquiler, si es conveniente hasta que tope, hasta dónde usted soporta un alquiler realmente de un consultorio, hasta dónde es pertinente y cómo usted se da cuenta hasta dónde puede soportarlo cuando usted hace la preparación de sus costos totales, sus costos fijos. Y usted se da cuenta finalmente si la utilidad está bien o no está bien. Si las utilidades no están bien, usted dice no soporto un costo fijo tan alto, tengo que buscarme un costo fijo mucho más bajito. Entonces yo no puedo aspirar a meterme en este consultorio, sino en este otro. Eso por el lado de alquilar. Ahora, comprar. Comprar es meterte en una oportunidad en la que vas a adquirir un activo. Lógicamente vas a adquirir un activo productivo, porque allí vas a producir tú. Y que a su vez te está dando una valorización, que también es importante. Entonces, estás haciendo un incremento patrimonial y ese incremento patrimonial va generando una valorización año tras año, como mínimo inflación. Recuerden que una de las formas de uno protegerse de la inflación es adquirir activos. ¿Recuerden? Es una de las formas con las que uno se blinda de la inflación adquiriendo activos. Entonces, cuando tú vas a comprar un consultorio, también hay dos opciones allí. O lo compras producto de tu dinero que ya lo tienes, el consultorio te vale 400 mil de pesos, pum, aquí están los 400, son el producto del esfuerzo que he tenido durante estos años, ahí tengo la plata, 400 mil de pesos. O lo que tú dices es, no tengo toda la plata, voy a financiar. Entonces, cuando tú lo financias, también allí hay una decisión, y es, ¿cuánto voy a financiar? ¿Cuánto? ¿Y cuánto me va a salir finalmente? ¿En cuánto me va a salir el bien como tal que yo estoy adquiriendo? Y ese bien, como ya es mío, también va a tener unos gastos derivados. Entonces, ¿cómo voy a cubrir también esos gastos que se van derivando de ese bien inmueble que yo estoy adquiriendo? Entonces, tenemos aquí 4 decisiones. O lo haces solo, lo haces en compañía, o alquilas o compras. Esas son decisiones que inicialmente tenemos que comparar, pero en la medida en que ustedes van viendo los números. Ya sabemos entonces cómo determinar el tema de precios. Si lo haces solo, si vas a adquirir sola, el tema de tu consultorio, pues vas a ver fácilmente si puedes o no puedes. Si lo vas a hacer en compañía, cuáles son los riesgos que se van a asumir también y que ya los vas a derivar con otra persona. Si lo vas a alquilar, vas a adquirir básicamente el derecho a uso, no vas a tener la tenencia, sino el derecho a uso y hasta dónde realmente vale la pena seguir alquilando un consultorio cuando yo lo puedo comprar. Y la compra es, lo compro con recursos propios o voy a pedirlo financiado. Recuerden, también aquí les quiero compartir algo. Existen 3 fases de inversión.
tres fases de inversión, tres fases. A veces la gente se descacha mucho porque no dimensiona cuando va a invertir recursos económicos, por ejemplo, en el montaje de un consultorio, de un negocio, es las fases de inversión en las que están incurriendo. Hay tres fases de inversión. La fase preinversión es cuando usted arranca a hacer todo el tema de consultas, usted empieza a ir de aquí para allá, usted se traslada de un lugar a otro y eso acarrea algunos gastos y todo ese tipo de cosas. Usted saca, si va a alquilar, usted saca, no sé, cámara de comercio del edificio donde usted va a alquilar porque usted quiere estar segura de que con quien usted está firmando un contrato es la persona representante legal del edificio y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay allí un tema de una fase previa y esa fase previa también genera algún desgaste económico, por supuesto. Está la fase ya de inversión y es cuando usted tiene el consultorio, pero el consultorio no está equipado. Entonces usted necesita equipar el consultorio. Allí hay una fase de inversión. Entonces usted que la camilla acá, que el escritorio por acá, que el computador por acá, que el contestador por acá, que el celular por acá, que los instrumentos aquí, todas las cosas, eso es inversión, cuando usted está equipando el consultorio. Entonces, esa fase es importantísimo que usted determine cuánto vale, cuánto cuesta equipar un consultorio. Yo no les puedo dar datos aquí porque yo desconozco. Lo único que yo les puedo decir es un escritorio que puede estar saliendo fácilmente en 1,5 millones de pesos, un computador en 1,5 millones de pesos también, una silla cómoda en unos 800,000 pesos y así sucesivamente. Entonces, ustedes ya el resto de insumos hacen ustedes sus cuentas, pero es importante que usted cuantifique cuánto le cuesta el montaje del consultorio. Y está después los costos de operación. Y los costos de operación es una inversión, la inversión en operación del negocio. Y es cuánto me cuesta la secretaria o asistente que voy a tener allí. Cuánto me van a costar los servicios públicos que yo voy a pagar. Cuánto me va a costar el alquiler si es que voy a alquilar el consultorio. Cuánto me cuesta a mí. Cuánto me cuesta el parqueadero que yo tengo que pagar todos los meses. Y eso ya es operación normal del negocio, que allí también hay que invertir. Porque usted dice, venga, ¿cuánta plata debo de tener para poder aperturar un consultorio y que no tenga el flujo de pacientes que yo requiero para tener las utilidades que yo estoy buscando? Pues usted debería de tener como mínimo un lapso de 6 meses de operación del negocio como tal, que es una recomendación personal que les doy. Como mínimo unos 6 meses de operación. Ahora, si usted va a aventurarse a un tema de consultorio, pues usted ya debería de haber generado un tema de reconocimiento suyo para que le busquen para el tema de consulta. Entonces, son 3 fases de inversión en las cuales hay que estar muy atentos y hay que estar revisando finalmente cuánta plata al final usted necesita para ya arrancar como tal, arrancar, abrir las puertas y empezar la operación. Estos números son importantes de que usted los pueda determinar. Yo les voy a regalar una herramienta para que ustedes puedan hacer una cuantificación de todo esto. Se las voy a regalar. Voy a regalarles ahorita. Voy a hacerles una preguntita muy sencilla con base en lo que les he hablado y ya ustedes con las respuestas que tienen se las ganan o no. Espero que se la ganen. Espero. Tema de responsabilidades. Otra cosa es si usted va a ser persona jurídica o va a ser persona natural. Que también aquí saltan otra serie de cosas. Si usted es persona natural, usted tiene unos topes para usted poder descontárselo, por ejemplo, desde el punto de vista tributario. Usted tiene hasta unos topes. Usted no puede descontarse absolutamente todo porque es una persona natural. Ahora bien, si usted es una persona natural, hay 2 cosas que usted debe de saber aquí, o una cosa fundamental que usted debe saber, y es el tema del ingreso. Usted, ¿cómo trata su ingreso si usted es una persona natural? Usted debe de tener muy en claro de que usted, producto de su actividad profesional en ese consultorio, debe tener 2 bolsillos completamente diferentes. Uno, que es el del consultorio, y otro, el suyo. Sus números.
acuerdo? Es decir, usted se echa una plática al bolsillo, pero usted no se puede echar esta plática al bolsillo. Y usted no puede mezclar estos dos bolsillos. Porque entonces allí es donde viene el problema también de la gente cuando se independiza. Que la gente mezcla los dos bolsillos. Entonces la gente termina confundiendo esto con esto. ¿Usted cuánto debería de echarse al bolsillo inicialmente? Pues el equivalente a lo que usted en el momento podría hacer si es empleado. Ejemplo, si es empleado. Que al consultorio le van a quedar unos recursos económicos disponibles, entonces yo de aquí voy a sacarlo para mi bolsillo. Inicialmente no. Inicialmente no, porque si usted lo que va a hacer es hacer crecer el negocio, pues usted lo que debería hacer es seguir generando un proceso de mayor inversión, por ejemplo, en publicidad, por ejemplo, para que le conozcan más, para que usted tenga mayor oportunidad de más consumo. Entonces, ese tipo de cosas también hay que validarlas. Nunca confunda estos dos bolsillos. Nunca. Maneje por un lado esto y por otro lado esto. Y más cuando se está tratando de flujos de caja. Entonces, así usted sea persona natural o persona jurídica, maneje dos bolsillos. No maneje. Entonces, yo le recomiendo de que tenga una cuenta bancaria en la que usted tenga por acá un bolsillo y por acá otro, para que usted no pueda hacer esta mezcla. Y en lo personal, en sus gastos personales, pues solamente lo que usted está sacando de aquí. Ahora, fiscalmente, pues usted puede seguramente de aquí descontarse algunas cositas para el tema tributario, por supuesto. Pero ya en materia del gasto, usted tiene que ser muy juicioso, muy juiciosa en manejar siempre los bolsillos. Ahora, si usted es persona jurídica, usted podría tener más beneficios, pero tiene más responsabilidades. Tiene más beneficios siendo persona jurídica. ¿Por qué? Porque resulta que si usted es persona jurídica, usted ya no tiene tope para los gastos. Usted ya puede descontarse los gastos que se puedan demostrar, eso sí. Porque hoy en día, por ejemplo, yo que les sugiero, bancaricen absolutamente todo. Y esto les sirve para su tema contable y para su tema tributario. Usted no puede coger, por ejemplo, si va a hacer una remodelación a su consultorio, pagarle a la persona que le está haciendo la remodelación en efectivo. Usted debe bancarizarlo, es decir, páguele en una cuenta bancaria para que quede el registro de que ese gasto efectivamente se hizo. Porque si usted simplemente le dice, no, pase en una cuenta de cobro y ya, eso ahorita ya no es soporte para nadie. Entonces usted debe de generar una circulación por las entidades financieras para que quede la huella y usted ya pueda demostrarlo. Porque la DIAN no le va a aceptar, la DIAN no va a decir, no, es que yo como sé de que usted pagó exactamente ese valor y usted me está diciendo lo que no es. Pues hoy en día todo hay que bancarizarlo, se lo recomiendo, absolutamente todo. Entonces, si usted es persona jurídica, puede descontarse todos los gastos. Usted hasta puede decir, venga, es que yo no tengo utilidades. Pues, seguramente, si usted tiene un buen contador que le ayude con el tema, pues usted puede meter muchos gastos allí, por supuesto, pero también tiene más responsabilidades, porque tiene que mandar información exógena, tiene que pagar ICA, tiene que pagar una serie de impuestos adicionales que se derivan de esa actividad como tal y que obedecen a personas jurídicas, tiene que pagar una cámara de comercio y todo ese tipo de cosas. Hoy en día, por ejemplo, para los que trabajan de manera independiente por tema de prestación de servicios, saben que, por ejemplo, ya hay que presentar facturación electrónica y todo este tipo de cosas. Entonces, hay ventajas y desventajas de ser persona natural o de ser persona jurídica. Hay ventajas y desventajas. Otro aspecto aquí, bueno, lo que les decía, el tema de los dos, persona natural y persona jurídica. Las personas naturales tienen unos topes, como les digo, establecidos por la ley. Esos topes, más que todo, se ven en los temas tributarios, más que todo en los temas tributarios. Usted tiene un tope del 40%, usted allí no se puede pasar. Y eso que tiene que demostrarlo muy bien, hasta el 40% como tope. Si usted lo puede demostrar, perfecto. Si no lo puede demostrar, pues no se puede descontar algunos gastos que usted bien lo podría hacer. Pero para eso, como le digo, tiene que hacer una buena planeación fiscal. Yo le recomiendo desde ya que hable con su contador o con su tributarista y que no solamente le haga su declaración de renta, sino que le dé unas recomendaciones. Esto es fundamental, que les dé unas recomendaciones de cómo comportarse tributariamente. Escúcheme lo que les estoy diciendo.
Porque es que, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los contribuyentes? Hacen cualquier cosa con la plata, lo que sea con la plata durante todo el año. Y cuando llega el tema de la declaración de renta, muchos saben qué hacen. Le dicen al contador, ayúdenme. No sé si es el caso, si es el caso suyo, espero que no. Ayúdenme. ¿Y saben esa ayuda qué significa? Que el contador o el tributarista haga cosas que no son ciertas, ¿de acuerdo? Entonces ese ayúdenme es un riesgo que se corre, es un riesgo. Y le digo una cosa, hoy en día la DIAN está impresionante. Nosotros tenemos clientes a los que les hemos recibido su tema de declaraciones de renta que de años pasados tienen requerimientos por 1.000 pesos. Imagínense, por 1.000 pesos, la DIAN hoy en día está requiriendo hasta por 1.000 pesos. Entonces, hoy en día tiene que ser muy juicioso con ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué les recomiendo para que no haya esa necesidad de ayuda? Que le hacer una buena planeación fiscal. Y la buena planeación fiscal es anticiparse otra vez y saber que si yo sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo ahora, ¿cuánto voy a pagar en impuestos? Y si yo hago estas otras cosas, ¿cuánto me voy a ahorrar en impuestos? Y eso es a lo que uno le debe aplicar, para no estar pidiendo ayuda, para hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, ahorita que se están terminando estos últimos 3 meses y medio, que se está terminando, si a usted le tocó pagar un valor en declaración de renta, háblese con su contador y dígale, venga, qué sugerencias me da antes de que se acabe el año para que optimicemos el impuesto. Eso para que lo revisen entonces. Eso para las personas naturales. Para las personas jurídicas, hay una mayor flexibilidad en el tratamiento del gasto, que esto sí es importante que usted lo revise. Hay una mayor flexibilidad en el tratamiento del gasto. Entonces, usted puede tener allí muchas más opciones en las que usted pueda bajarle la utilidad. Acuérdese que usted como persona jurídica paga renta sobre la utilidad. Entonces, usted lo que hace es, si hay unos muy buenos gastos, pues finalmente la utilidad será muy bajita. Y si esa utilidad es bajita, pues usted va a pagar menos impuestos. Entonces allí usted puede también hacerse una planeación también tributaria para que no va a tener de pronto dificultades con el tema de impuestos. Tenemos clientes desafortunadamente que nos llegaron apenas este año que tuvieron que hacer créditos para pagar su declaración de renta, imagínense, por no hacer una adecuada planeación fiscal. Entonces, esto sí es persona natural o persona jurídica. Ahora, los grandes números que hay que revisar muy bien a la hora de independizarse, los grandes números. Eso es importante que lo tenga en cuenta. Primero, si usted va a alquilar un consultorio, hay 3 cosas que usted debe tener muy en cuenta si usted va a alquilar. Lo primero es el canon de arrendamiento. Y el canon de arrendamiento depende del valor del metro cuadrado. ¿A cuánto usted le están alquilando el metro cuadrado de ese consultorio que usted piensa montar? ¿Cuánto vale ese metro cuadrado? Y usted lo que hace es mirar por el tema de lonja, a ver si definitivamente sí le están cobrando el valor que es o le están inflando definitivamente precios. Entonces, siempre llévelo a metro cuadrado el canon de arrendamiento para que usted sepa en cuánto está realmente. El estado, si es nuevo o es usado, y su agenciamiento, es decir, si el sector es conocido, si es en una parte médica tradicional, si vamos a estrenar un consultorio o el consultorio ya está usado. Entonces, todos esos elementos entran dentro de una variable importante de los análisis financieros como tal, que es necesario revisar. Otro como, por ejemplo, parqueaderos, administración, todos esos gastos derivados que son producto del alquiler. Ahora bien, cuando usted alquila, yo siempre recomiendo que haga un contrato y que usted siempre pague su alquiler, vuelvo y le digo, por una transacción bancaria que usted pueda girar, no que pague usted en efectivo, porque eso usted ya no se lo van a recibir, la administración de impuestos ya no le va a recibir ese tipo de gastos así. Entonces, usted hágalo por intermedio. Si usted, por ejemplo, va a contratar a alguien y le va a pagar una mesada, hágalo siempre por el tema, por intermedio de entidad financiera para que quede la huella. Siempre debe quedar huella. Entonces, es importante que revisemos si usted va a alquilar, si traen parqueaderos o no trae parqueaderos, y si hay facilidad de pronto de parqueo para los pacientes que usted está teniendo. Entonces, ese es un primer punto. Yo siempre digo, mire,
cuando usted va a revisar, por ejemplo, el tema de los costeos, hay varias cosas que usted puede aprender a determinar. Usted me dice, Wilson, ¿yo cómo me doy cuenta de cuáles son los costos fijos y costos variables de los que me estabas hablando ahorita? ¿Cómo me doy cuenta? Usted lo que hace es un análisis previo, preliminar. Usted dice, a ver, vamos a hacer un análisis de todos los costos que puedo tener para la prestación de este servicio. Todos los costos que puedo tener. Entonces, si usted alquila, entonces ahí está, alquiler. Está alquiler como tal. Está servicios públicos. Está el asistente suyo. El asistente. ¿Qué más está allí? Si de pronto usted paga parqueadero. ¿Qué más está allí? Por ejemplo, si usted tiene que pagar una conexión a internet, el tema de teléfonos. Es decir, cada uno de los costos que se van derivando de la actividad. Ahora, usted dice insumos. Entonces, por acá tiene, no sé, guantes. Por acá tiene alcohol, yo qué sé. Todos los insumos que usted necesita para poder sacar todos los costos que se van a generar en la actividad que usted va a desarrollar. Cada uno de ellos. Entonces, usted pone los valores. Ejemplo, usted paga un alquiler de un consultorio. Voy a dar números raros, o sea, este no es un número real. Ejemplo, 4 millones de pesos. Usted paga 4 millones de pesos por alquiler. En servicios públicos, ejemplo, usted paga 1 millón de pesos. Un ejemplo. A su asistente usted le paga 2 millones de pesos. Un ejemplo. En parqueadero usted paga de 200.000 pesos. Por internet paga 150.000 pesos. Por teléfono usted paga 100.000 pesos. Aquí usted ya tiene determinados sus costos fijos mensuales. Ya los tienes. Costos fijos mensuales. Ahora lo que tú haces es, guantes, alcohol, insumos y todo eso, ¿cuánto compro para el mes? Para el mes, ¿cuánto compro? Entonces, que en guantes, voy a decir una barrabasada, seguramente, perdónenme. En guantes son 50.000 pesos, por ejemplo. No sé nada de eso. En alcohol son, alcohol es barato, 20.000 pesos, un ejemplo, una montaña de alcohol. En otros insumos, pongámosle 100.000 pesos, un ejemplo. Entonces, como estos que están aquí, este es fijo, este es fijo, este es fijo, este es fijo, fijo, teléfonos son fijos, los guantes que son variables, el alcohol que es variable, los otros insumos, cuando atiende un paciente, variable. Entonces, cuando usted va a determinar estos variables que tienes aquí, pues tú tienes que llevarlo a la unidad, cuánto me cuesta por persona. Entonces, si yo tengo estos valores que están aquí y atiendo, ejemplo, 40 pacientes en el mes, es un poquito, ¿cierto? Sí, son como 2 diarios, ¿no? Vámonos 100, un ejemplo, 100 pacientes en el mes, un ejemplo. Entonces usted coge y divide esto en 100. Divide 100, divide 100, divide 100. Entonces usted ya sabe cuánto está gastando en cada uno de estos temas en un solo paciente, en uno solo. Usted ya sabe los variables, cuánto le cuestan en uno solo. Ahora, cuando usted ya dice, esto es lo que me cuesta a mí, ¿cuánto es el total de gastos? Mi costo total. ¿Cuánto es mi costo total? Entonces usted hace toda esta sumatoria, y esto es lo que usted va a calcular como precio. ¿Se acuerda que se lo decía? Tanto para cuando es propio, para que usted sepa en cuánto debe cobrar consulta, dependiendo de la utilidad que usted quiere percibir, o si son valores de mercado, cuánto usted va a percibir en utilidades dependiendo del costo de mercado. Y dependiendo, lógicamente, de los costos que usted tiene. Usted por ningún motivo puede tomar costos de mercado, si usted no, precio de mercado, perdón, si usted no conoce sus costos. Si usted no conoce sus costos, no lo haga porque puede cometer un grave error. ¿Sabe cuál error? Que usted termine cobrando por debajo de lo que cuesta. Entonces ahí vas a ir a pérdida siempre. Entonces tienes que aprender a determinar tu precio de venta
y saber si este valor de mercado conforme a los costos te da o no te da. Ahora, si a ti no te da y vas a pérdida porque te cuesta muchísimo producir, atender a 100 personas te cuesta muchísimo. Yo hago aquí la sumatoria, divido en 100 y digo, cada uno me cuesta tanto en costo total. Cuando yo veo el precio y yo digo 150.000 y me cuesta 200, yo ni siquiera puedo abrir el consultorio. Ni siquiera. Porque son más los costos que yo voy a tener que el ingreso que voy a tener. Siempre el costo me va a ganar. Ahora bien, hay por allí otro escenario que les voy a contar, que ese escenario sí es muy positivo. Ese escenario es muy positivo. Y es, dentro de los grandes números, aprender un concepto, uno fundamental, que quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta, y es el concepto de punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Y es, ¿cuántos pacientes como mínimo debo atender en el mes? Porque si yo atiendo, por ejemplo, más de 100, pues ya voy a dividir en más personas estos costos fijos. Entonces el costo fijo me va a salir más barato, no el valor, no es lo que yo voy a pagar, sino me va a salir mejor a la hora de dividirlo en el número de pacientes que voy a adquirir. Entonces voy a disgregar y mi costo fijo por persona va a ser cada vez más bajito. Entonces, si mi costo fijo por persona va a ser cada vez más bajito, pues seguramente yo voy a darme cuenta de que aquí no van a ser 200.000 pesos, sino que como voy a atender más pacientes, ejemplo, 120 pacientes en el mes, estoy hablando, vuelvo y les digo cosas que no sé, 150 pacientes en el mes, por ejemplo. Yo creo que ustedes atienden más, ¿cierto? Sí, porque cada 45 minutos. ¿Cuántos atienden en el día? Esperemos, Wilson, que nos respondan. Hola, Anderson. Pues atienden mucha gente, ¿cierto? Que más de 100 personas, más de 150 personas cada 45 minutos. Son como 12 personas en el día. Si estamos hablando por 5, estamos hablando de 60 personas en una semana. Son otras 60 en la otra semana. Son 240 personas en el mes. Wow. Es decir, muchas personas, definitivamente. Entonces, si yo cojo aquí, pues va a ser menor la participación en los costos fijos y lógicamente eso me va a quitar carga en el costo fijo. Mientras yo más personas atienda, me va a ir mucho mejor. Entonces, ese tipo de cosas hay que determinarlos. Anderson, ¿estás allí? Sí. Por supuesto, claro. ¿Hay alguna pregunta? Sí. No, en el momento, pues tenemos al doctor Leonidas que me dice que si le podríamos dar como la palabra para hacerte una consulta específica, ¿sí? Entonces, le vamos a dar ahorita el espacio, creo que al terminar de pronto este segmento, ¿sí? Sí. O si quieres, se la damos ya. Y ya. Sí. ¿Sí? Dale. Ah, listo, Sí, perfecto. dale. Muy bien. Entonces, doctor Leonidas, ya puede activar su micrófono. Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Buenas noches, ya, sí. Buenas noches a los compañeros de Comedal. Es un placer compartir este espacio y al expositor. Muchas gracias por tan excelente ilustración. Es muy importante, bueno, ya pues decir que me ha tocado trasegar en el sistema de seguridad social desde la prestación como desde el aseguramiento. Y Sí. puedo pues como acotar a esa excelente exposición, acotar que hay unos costos fijos que los médicos olvidamos y que se da en la realidad del sistema de seguridad social en Colombia, que son los relacionados con la normatividad. Colombia es un país que tiene normas en salud más numerosas que algunas constituciones de países centroamericanos. De tal manera que en eso hay que incluir los costos fijos de las 8 variables normativas en que hay que hacer algunas inversiones en mantenimiento de equipos biomédicos, en el tema de residuos, en el tema de asesoría para habilitación, porque si emprendo un consultorio como especialista
en que voy a tener una expectativa de ingresos y como bien decía el expositor al principio, no preveo, no anticipo que incumpliendo una norma me cierran el consultorio 2, 3, 4 semanas y me incurren en pérdidas gigantes y a intervenir rápidamente los faltantes. De tal manera que recordar esa partecita también de los costos fijos para cumplimiento de normatividad, el acompañamiento de un experto en la habilitación y el cumplimiento de las normas de habilitación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Wilson. Me ilustra porque no tenía ni idea, o sea, para que veas que es lo que es a veces hablar de los temas de especialidad. El doctor Leonidas sabe perfectamente de qué se trata. Entonces les trato pues como de mostrar el tema, pero ya hay unos costos asociados muy específicos que ustedes seguramente conocen mejor que yo y que también hay que meterlos aquí en los costos fijos y también poder derivarlos en el número de pacientes que se pueden atender. ¿Sí? ¿Anderson? Por supuesto, Wilson. Muy bien. Ya por aquí el doctor Franco nos dice que son 320 pacientes mensuales y se atiende paciente cada 30 minutos en una jornada de 8 horas y 20 días hábiles al mes. Nos hizo el ejercicio matemático. Ay, Dios mío bendito. Dios mío bendito. Ese es el tema. No quiero, doctor Franco, ahondar allí. Solamente les digo muchas gracias por definitivamente ayudarnos. Muchas gracias con la limitante del tiempo, con todo este tema. Muchas gracias por tratar de hacer lo máximo. Si tienen más preguntas, con muchísimo gusto. Hasta el momento, Wilson, no tenemos más inquietudes por parte de nuestros asociados. Al doctor Leonidas, un agradecimiento muy especial porque los comentarios que tenemos aquí en el chat son gracias al doctor. Nos ha aclarado unas cositas sobre los costos fijos que nos acaba de ilustrar. Entonces, al doctor, muchas gracias por su participación. Con mucho gusto. Excelente, doctor. Se lo agradezco mucho, doctor. Se lo agradezco mucho su participación. Es más, ¿sabe una cosa, doctor? Escriba su correo electrónico que le voy a dar un regalo, ¿vale? Muchas gracias. Doctor, es que casualmente le acabo a pasar a una colega de Bogotá, le cerraron su consultorio, me llamaron urgentemente y me tocó montar el requerimiento y la respuesta a la Secretaría de Salud de Bogotá. Ella factura 3 milloncitos de pesos semanales porque hace procedimientos de estética dentro de la legalidad. Aquí en Colombia los médicos y cirujanos que somos titulados como tal, como cirujanos, tenemos la posibilidad y dejó de facturar 3 semanas, de tal manera que una mala asesoría o olvidar ese elemento de costo fijo, de cumplimiento de normatividad, de estar bien orientadito para el funcionamiento dentro de lo complejo que es el tema de habilitación en Colombia. Como decía el expositor muy bien, anticiparnos a que no nos ocurra eso porque muy grave una cerrada de consultorio 1 mes, 2 meses. Claro, por supuesto. Doctor, cuando vamos a entregar una de las herramientas, no me participe, usted las lleva, ¿vale? No necesita participar. No, hágale que de pronto la complementamos. Usted se relaja, doctor, se cruza además, ya. Denlo por hecho, ¿vale? Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, doctor, entonces... Dale, Wilson. Vale, entonces tenemos los costos que se derivan de acá, que es bien importante hacer pues todo el análisis financiero para poder saber si tiene sentido o no tiene sentido. Vuelvo y les digo, es importante de que usted determine en materia de precio y aprenda a cobrar. Aquí en Colombia nosotros no sabemos cobrar, definitivamente. Aquí en Colombia, aunque también el precio de mercado es muy complicado. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar también en la firma, yo decía, venga, yo tengo 2 formas para poder crecer económicamente. Una, cobrar más caro, sí, pero entonces salgo del precio de mercado. 2, trabajar más horas, pues me quedo sin familia. Entonces, ¿cuál es la opción? Y la opción, pues, que nosotros tomamos fue, contratemos gente, y con eso contratamos gente, pues, lógicamente vamos a tener una mejor oportunidad de ingresos con el apalancamiento que tenemos con ellos. Entonces, a veces el precio de mercado uno no lo puede mover tan fácilmente. Entiendo, no podemos moverlo tan fácilmente los precios de mercado. ¿Tenés abierto el micrófono, Anderson? Vale.
Entonces, precios de mercado, entonces, a veces no es fácil. Moverse de aquí de precios de mercado no es sencillo. Entonces, lo otro es cuando usted va a comprar. Y aquí hay un tema importante que hay que revisar. Cuando usted va a comprar, usted tiene que mirar 4 elementos fundamentales también. Primero, si son con recursos propios. Si son con recursos propios, usted va a comprar un consultorio. Ejemplo, ese consultorio le cuesta 400 millones de euros. Un ejemplo, 400 millones de euros. Un ejemplo. Si ese consultorio tiene un costo de 400 millones de pesos, usted debe de mirar algo que se llama en inversiones, porque es que, discúlpeme, es muy fuerte, el tema son las inversiones. Uno siempre mira el retorno de la inversión. El retorno de la inversión. Usted no va a abrirse un puesto de trabajo. Usted no lo piense de esa forma. Usted no va a abrirse un puesto de trabajo, porque esa es una mala posición o una mala óptica para poder aperturar un consultorio. Usted se ha montado en un negocio en el que usted va a invertir un dinero y usted va a ver el retorno de la inversión. Yo sé que eso suena feo, yo lo sé, pero porque uno no lo tiene que ver así, pero yo soy financiero y tengo que contar después de conforme a lo que yo hago. Entonces, usted lo que va a revisar es cuál es el retorno de esta inversión. Usted va a invertir 400 millones de pesos en un bien inmueble, pero usted no lo va a adquirir para usted montarse un puesto de trabajo. Usted lo va a adquirir es para poder tener un retorno de esa inversión de esos 400. Entonces usted lo que va a revisar es lo siguiente. Hay algo en finanzas que se llama la regla de 72. En finanzas. La regla de 72, ¿qué es lo que me dice? Me dice un capital puesto en algún lugar, dependiendo de la tasa de interés, en cuántos años ese interés, ese capital se me dobla. Es decir, en cuántos años yo recupero la inversión y se me dobla. Y eso es un punto en el que uno debe revisar, porque son números que uno debe hacer. Uno dice, venga, si yo voy a hacer una inversión, no es para montar un puesto de trabajo solamente. Pues si es para montar un puesto de trabajo, consigo trabajo en una clínica, en un hospital. Yo lo que voy a hacer es una inversión y es en qué momento me retorna a mí esa inversión. Entonces, aquí entra a jugar no el concepto de utilidad, sino que entra el concepto de rentabilidad. Entra el concepto ya de rentabilidad. El concepto de utilidad es el porcentaje que usted tiene frente, el margen que usted tiene frente al precio de venta. Esa es la utilidad. La ganancia es en pesos. A mí me cuesta atender un paciente 40,000, yo le cobro 150, tengo allí 110,000 pesos de ganancia. Me gané 110,000 pesos por cada persona que atiendo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de ganancia, hablamos en pesos. Cuando hablamos de utilidad, es cuando usted dice, venga, ¿yo cuánto tengo frente al precio de venta? Mis costos frente al precio de venta. Esa es la utilidad. Y la rentabilidad es cuando usted compara esta utilidad frente a la inversión que usted está haciendo. ¿Sí me captan esto? Sí. Un poquito enredado, ¿cierto? La utilidad, cuando usted va a determinar la rentabilidad, usted coge la utilidad y la valida frente a la inversión que usted está haciendo. Entonces usted coge las utilidades que tiene y dice, venga, esa utilidad que yo estoy teniendo anual, esa utilidad, ¿cuánto me está rentando frente a la inversión que yo hice? Es decir, ¿esto es rentable sí o no? Porque es posible que me dé utilidades, pero no sea rentable porque tuve que meter mucha plata en esta inversión. Entonces, si yo tengo 400 millones y le voy a invertir y no le voy a sacar rentabilidad, pues y entonces. Los que trabajamos en negocios, los que trabajamos en inversiones, no vamos detrás de las utilidades. Los que trabajamos en inversiones vamos detrás de las rentabilidades. Esto para que lo tengamos muy en cuenta. Usted va a montar un negocio que sea rentable, no que tenga utilidades.
Porque si tiene utilidades, pues usted lo que tiene es un salario aumentado. Sí, me hago entender, sí. Respóndame por allí, por el chat, sí, o póngame no para ya. No, Wilson, no te preocupes, qué pena contigo. Por aquí se estaba saludando a unos compañeritos. Tenemos una inquietud por parte de la doctora Sara, ¿sí? Sí, doctora, y nos dice la doctora si saben cómo funciona el tema de coworking en el sector salud. Porque pues hemos hablado de que este se ha vuelto una de esas herramientas con las que pues muchos de nuestros asociados les ha ayudado como a reducir sus costos por instalación o por infraestructura. Entonces, ¿cómo le puedes ayudar a la doctora Sara con esta inquietud? Doctora Sara, hoy en día está muy de moda el tema del coworking, por supuesto, de poder alquilar consultorios o entre varios hacer uso del consultorio, por supuesto. Lo que pasa es que depende de cuál es su capacidad de consulta. Es decir, pues tampoco usted va a adquirir un consultorio y a meter, como decía el doctor Franco, creo que era 360 consultas en el mes. Eso es una locura. Es una cosa tenaz. O sea, no sé cómo uno sale de una burbuja y se mete a otra tan rápidamente. Pero el tema del coworking es cuando usted alquila un espacio, luego lo alquilan varias personas al tiempo, y usted tiene unos usos determinados, al igual que los demás. ¿Eso qué hace? Que los costos lógicamente bajen, por supuesto. Por ejemplo, estos alquileres, pues si son 4 personas, pues el alquiler ya va a estar en 1 millón de pesos, sino en 4 millones de pesos, por supuesto. En algunos países, ¿sabe cómo le llaman a esto, doctora Sara? Le llaman comunidad de techo. En otros países le llaman, estos conceptos arrancaron en Chile. El tema del coworking nace realmente para Latinoamérica en Chile, la idea como tal, se llaman comunidades de techo. Entonces, el arrendamiento ya no sería 4 millones, sino 1 solo millón de pesos. Podría bajarle los costos, pero también le baja la capacidad de operación a usted, doctor. Le baja la capacidad de operación. Entonces, por ejemplo, una de las opciones es hacer consulta virtual. Con el tema de la pandemia, todo se volvió virtual, doctora. Usted bien lo sabe, todo se volvió virtual. Ya hoy en día atender o hablar con su paciente por acá, que le remita los exámenes y todo ese tema, pues usted puede hacer algo de consulta por allí, al menos los primeros acercamientos. Pero si usted va a utilizar el tema del coworking, pues usted va a tener menos oportunidad de operación. Entonces usted no va a tener tanto. Ahora usted dice, ¿para arrancar vale la pena? Claro que para arrancar vale la pena, por supuesto. ¿Para qué se va a meter a generar una gran inversión si usted apenas va a arrancar? Esto es cuando usted ya tiene un nombre en el mercado, un reconocimiento en el mercado, y usted no tiene que salir a buscar pacientes haciendo publicidad y todo ese tipo de cosas, sino que usted ya está agenciada, mejor dicho. Usted ya tiene nombre. Entonces, para arrancar, sí. Entonces, esta es una inversión grande, por supuesto que se debe de justificar, y no justificarse en la utilidad, sino justificarse en la rentabilidad. Entonces, ahora bien, ¿cómo es el? Espero, doctora, que con esto de pronto le haya quedado clarito. Me responde si sí o no, si le amplio un poquito más el concepto. La regla del 72, ¿cómo funciona? Entonces, usted lo que dice es que yo tengo una inversión de 400 millones de pesos. 400 millones. Si yo voy a recibir una utilidad de 30, ¿qué rentabilidad final estoy recibiendo? Si usted está recibiendo, ejemplo, una rentabilidad del 20%, por ejemplo, pues usted divide aquí en puntos 20%. Pues si usted divide 400 en punto 2, ¿eso cuánto le da, doctor? Como en 20. Entonces, esto nos dice que en 20 años usted va a duplicar la inversión que usted está haciendo. Si usted tiene una rentabilidad mayor, por ejemplo, del 40%, una rentabilidad mayor, pues usted divide esto en 40. ¿Y en cuánto tiempo usted duplica la inversión que ha hecho? En 10 años. Si usted tiene una rentabilidad mayor, a medida que va creciendo la rentabilidad, más rápidamente usted va a darle la vuelta a la inversión que usted hizo. Más rápidamente.
Entonces, siempre piensen, por favor, no en la utilidad, sino en la rentabilidad. Si usted está pensando en utilidad es porque usted quiere tener un mejor ingreso solamente tener un mejor ingreso. ¿Vale? Que usted ya no, en el mes no tenga, ejemplo, 10 millones, no que tenga 15 millones. Ah, no, perfecto, listo. Pero usted ya no está pensando en el tema de, venga, yo realmente, este ejercicio está bien hecho o no está bien hecho, porque es probable que usted esos 400 millones de pesos los ponga a producir seguramente en otra alternativa. Pero si usted hace bien los números, usted dice, no, me da definitivamente, vale la pena hacer la inversión, vale la pena, voy a hacer todo el montaje, voy a hacer toda la estructura, voy a mirar qué margen de rentabilidad me va a dar esto y en qué tiempo yo recupero mi inversión también. Estos son los números que normalmente nadie hace. Estos son los números que normalmente la gente no hace. Y es importante que usted lo sepa. Ahora bien, estamos en el primer punto, recursos propios. Recursos propios. Usted tiene los 400 millones de pesos. Recuerde que estamos hablando de comprar. Usted los tiene. Pensemos en que usted va a financiar. Entonces, aquí están los 400, pero no van a salir los 400 de una. Entonces, a veces los mejores negocios son los negocios que usted hace con financiación. Imagínense la locura que les estoy diciendo. A veces no es mejor coger toda la plata, sino financiarse. ¿Por qué? Porque usted este capital, si usted lo tiene, usted dice, no, me quito la financiación de encima. Sí, pero también le quita costo de oportunidad los 400. Porque usted los 400 lo puede colocar en un portafolio de inversión que le rente bastante, seguramente. Y esa renta seguramente le puede dar a usted para poder pagar los costos de financiación que usted está teniendo. Entonces, prácticamente esa inversión le paga a usted la financiación del consultorio. O sea, se tiene que volver muy financiero, muy financiera, no solamente saber de su actividad profesional, porque es que, perdónenme lo que les voy a decir, los médicos son muy buenos en su actividad, la gran mayoría, pero con los números a veces no. Entonces es allí donde cometen los errores. Es allí donde se equivocan. Y es allí donde necesitan apoyo para poder revisar y que no vayan a incurrir en situaciones complejas, ¿vale? Entonces eso para que ustedes lo revisen. Les voy a hacer una pregunta. Para quienes me respondan acertadamente, les voy a regalar una herramienta financiera que les va a servir para poder determinar sus precios de venta, para que usted aprenda a determinar sus precios de venta, ya sea en el mercado o ya sea en negocio. ¿Estás allí, Anderson? Sí. Por supuesto, claro. Vale, Aquí ahí estamos. está. Aquí El estamos, doctor Luis. Leonidas no participa, ¿vale? Él no participa. El doctor Leonidas no participa. Él lo va a recibir de una. Entonces les voy a regalar una herramienta, es una herramienta sencilla pero súper eficaz para poder determinar precios de venta, ya sea propios o ya sea de mercado. Entonces, ojo con la pregunta que les voy a formular. Es facilísima. Se la vamos a regalar, Anderson, a los primeros 10 que me respondan, ¿sí? En el espacio del chat, entonces, listo. En el espacio del chat, vamos a dejar entonces a los primeros 10, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Listo. Vale. Los Perfecto. primeros 10 que respondan a esta pregunta de manera acertada, ¿no? Es facilísima, no tiene pierde. Atentos, pues, con los dedos rápidos para poder recibir la herramienta. Ojo, pues. Mano en el teclado. Ojo, pues. ¿Cuáles son las 3 fases de inversión en un negocio? Sencillito. Se llevan una super herramienta que les va a poder servir para determinar esto. ¿Cuáles son las 3 fases de inversión? Y les estoy diciendo 3. Ya de entrada les estoy diciendo, mejor dicho. ¿Cuáles son? Los primeros 10 se llevan su herramienta financiera. Se la llevan de una vez. Mañana se las enviamos, ¿cierto, Anderson? Mañana. Por supuesto, claro que sí. Vale. Incluso por aquí tenemos al doctor Jaime Muñoz. El doctor nos levanta la mano. No sé si le podemos dar ya digamos, le podemos activar el audio para que nos comparta su pregunta o nos socialice con respecto al tema. Vale, ¿ya están respondiendo los demás? Por supuesto, Wilson.
No nos Mientras que yo perdamos. voy contando, Claro, porque, mientras y que voy hay que contando, cerrar. porque nuestros asociados muy ágiles en las respuestas. ¿Listo? Vale, vale. Esa herramienta está cuantificada como en unos $600, así que se van a llevar 600, un súper regalo. Listo. ¿Ya salieron los 10? Sí. Sí, claro. Es que tengo más de 10, pero pues mientras que le activamos el micrófono y le damos el permiso al doctor Jaime, mientras Sí, que él nos socializa su pregunta, yo me encargo de esta labor. vale, perfecto. A Entonces, ver, doctor Jaime, permítame. Ujú. El doctor ah, Jaime por aquí nos había levantado la manito. Vamos a darle el permiso para que nos comparta. doctor Doctor Jaime Jaime, Villegas, ya puede activar su micrófono. Muy buenas noches. no está. Doctor, doctor Jaime, ¿o será que de pronto lo activo? Alzó la manito involuntariamente de pronto. De todas maneras, doctor Jaime, el micrófono pues está activo en cualquier momento si desea intervenir, pues allí está pues presto para que pues active el micrófono y nos socialice su pregunta o en este caso también el comentario con respecto al tema. Mientras tanto, Wilson, Sí, eh, nuestro espectador anónimo, que es uno de nuestros habituales participantes del encuentro, ajá. nos pregunta cómo se calcula el porcentaje de rentabilidad. Usted puso en su ejemplo de 20, 40. Ya, ¿cómo lo calculo? Vuelvo y le repito para nuestro espectador anónimo que la rentabilidad se calcula teniendo en cuenta la inversión, la fórmula es así. Sí, ya estoy lleno. Voy a ahorrar. La rentabilidad, ¿cómo se calcula? Rentabilidad es igual a la inversión sobre la utilidad. Sobre la utilidad. Esa es la rentabilidad. Cuando yo comparo las utilidades que tengo y lo contrasto frente a la inversión. Aquí me da la rentabilidad del negocio. Entonces, esto es lo que debo decir. ¿Qué utilidades me está dejando el negocio? Cojo toda la inversión y a la inversión le divido sobre las utilidades que me ha otorgado el negocio durante todo el año, porque eso lo reviso es anual. Entonces, utilidades de todo el año sobre la inversión, eso me da una rentabilidad anual. Y esa rentabilidad anual debe de ganarle como mínimo eh, a lo que se tiene hoy en día en el mercado, doctor, por ejemplo, le tiene que ganar a una fiducuenta, le tiene que ganar a un portafolio de renta fija, le debe ganar a un factoring, por ejemplo. Entonces, tiene que revisar de que le gane, es más, debe ganarle hasta el Standard & Poor's, que es más o menos el 10% efectivo anual. Ahí es cuando usted dice, vale la pena. Esto como negocio vale la pena. Ahora, si usted no lo quiere ver como negocio, sino que lo quiere ver como una oportunidad de ganar más plática, ok, pero es lo que yo no le recomiendo que haga, ¿vale? Yo no le recomiendo que haga todo esto para ello, aunque si usted lo quiere hacer, ok, pero yo lo digo desde el punto de vista de negocio. Entonces, ¿cómo lo hace, doctor? Lo divide, ¿vale? Muy bien, Wilson. Ya no tenemos como más inquietudes por parte de nuestros asociados. Vamos a Perfecto. dar la lista de ganadores, ¿sí? Sí, ok. Dale. Entonces tenemos, Al bueno, doctor entonces, Leonidas, primero. sí, primero tenemos al doctor Leonidas, ¿sí? Sí. Entonces vamos acá porque la pregunta se hizo a las 7:31 y a las 7:31 con 0,203 segundos Juliet, la doctora Juliet Ramírez, ¿sí? Sí. De M. Sáenz, de pronto el doctor Sáenz o la doctora Sáenz, el doctor Ajá. Jorge Ignacio. Recuerden por favor enviarnos el correo electrónico para poder enviarles las memorias y también el premio que se acabaron de ganar. La doctora Alejandra, el doctor Felipe, el doctor Irland David, el doctor Otto, el doctor Miguel, el doctor Jaime Giraldo,
la doctora Nairis, la doctora Caterine Guzmán, el doctor Rogelio, el doctor Guido, la doctora Lina Ramírez, la doctora Sara, el doctor Simón. Wow, bueno, muy bien. Tienen ahí su herramienta financiera, excelente. Les va a servir muchísimo, se los aseguro. Vuelta de correo mañana, ¿vale? Mañana lo estamos enviando. Por supuesto. Vale, muy bien. ¿Seguimos entonces? Sí. Claro, podemos continuar. Vale. Entonces, como yo les decía, financiación. A veces uno gana más dinero financiando que con los recursos propios, que la plata de uno a veces es demasiado cara. La plata de uno es muy cara, créanme. ¿Por qué? Porque uno tiene algo que se llama costo de oportunidad y es en donde meto mejor el dinero que me dé mejores resultados. Y esas son cosas que también tenemos que aprender a determinar. Lo siguiente es, a la hora de comprar, es el tema de los gastos. Se vienen unos gastos de sostenimiento del activo. Y esos gastos de sostenimiento del activo no solamente es el tema del impuesto predial y todo ese tipo de cosas, sino también vienen unos temas de mantenimientos, adecuaciones y todo ese tipo de cosas que también es importante que lo cuantifiquemos todo como tal. ¿Cuánto me cuesta a mí sostener el activo? Si de pronto hay alguna reparación o alguna cosa adicional o una adecuación adicional, ¿cuánto me cuesta a mí? Y otra cosa fundamental es el incremento patrimonial. Es el incremento del patrimonio. ¿En cuánto se me incrementa el patrimonio si yo lo voy a comprar? Recuerden que en Colombia no se incrementó con esta última reforma tributaria el tema del impuesto al patrimonio. Entonces, para los que están por encima de 5.000 millones de pesos, sí tienen responsabilidades del impuesto. Quienes no, pues entonces no tienen responsabilidades del impuesto. Los consultorios son activos que se valorizan rápidamente, son activos de alta valorización. Normalmente, cuando uno tiene un bien inmueble, como es una vivienda, las altas valorizaciones se hacen en los primeros 8 años. Diferente cuando uno tiene un local comercial o un consultorio, que ya puede tener valorizaciones muchísimos más años hacia adelante. Cuando uno habla de un tema de propiedad raíz en temas de vivienda, las grandes valorizaciones se dan en los primeros 8 años. De ahí para allá hay un estancamiento en el tema del crecimiento de la valorización de este tipo de activos. Por eso si uno compra un activo como una vivienda para negocio, pues te va a servir si es para compra y venta en los primeros 8 años. De ahí para allá ya empiezas a perder porque ya no hay más valorización y entonces empiezas a perder oportunidad. Entonces, estas preguntas es importante que ustedes se las hagan. Lo siguiente es, muy bien, un análisis financiero de negocio. Y ese análisis financiero de negocio es lo que les decía ahorita, el famoso punto de equilibrio. Vamos a ver un espacito para ver, qué tal. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es cuando mis ingresos son iguales a mis egresos. Cuando los ingresos son iguales a los egresos. Ese es el punto de equilibrio. Cuando el ingreso es igual al egreso. Entonces, de allí nosotros podemos determinar y decir, venga, ¿yo cómo hago para determinar, para saber si mi punto de equilibrio está bien o está mal? ¿Cómo hago? ¿O cómo hago para saber cuántos son los pacientes mínimos que debo atender al mes para poder cubrir los gastos de sostenimiento? Miren que los costos fijos yo no puse la nómina suya. Hay como un error por omisión. Allí hay que colocar la nómina suya. ¿Usted cuánto va a recibir? Porque lo que usted va a recibir no son las utilidades. No son las utilidades. Las utilidades es del consultorio, acuérdense. Son del consultorio. Usted debe estar aquí metido en los costos fijos. ¿Usted cuánto piensa recibir en el mes? ¿Cuánto? ¿De acuerdo? Entonces, ese valor está dentro de los costos fijos. Ya las utilidades es otra cosa, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, es el momento, el punto de equilibrio es cuando los ingresos son iguales a los egresos. Ese es su punto de equilibrio. Y el ingreso suyo, el ingreso, es igual a dos cosas. El ingreso es igual. El ingreso es igual al precio de venta
por las unidades que usted va a recibir. El precio de venta por las unidades, es decir, por las consultas. Eso es su ingreso. Si usted tiene 150.000 pesos, ejemplo, como precio de venta, usted va a atender, no, 360 personas, no sé de cuánto le podemos poner ejemplo, no sé, 200 personas, por ejemplo, 200 personas. Usted va a tener un ingreso mensual de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos va a ser su ingreso mensual. Entonces usted de allí va a mirar los egresos que va a tener. ¿Y los egresos cuáles son? Son sus costos totales. Es el costo fijo más el costo variable. Eso es lo que usted va a recibir como egresos. Los costos. Finalmente si a usted le ingresan 30 y usted tiene como costos totales 30, ese es su punto de equilibrio. Cuando los dos le dan exactamente el mismo valor. Entonces usted debe de saber cuánto es el mínimo de pacientes que usted debe de tener en el mes para al menos cubrir todos sus costos totales. Para cubrir sus costos totales. Y el costo total o los egresos aquí son iguales. Ingresos son iguales a el costo total más el costo variable por las unidades que usted está atendiendo o el número de consultas que usted tiene. Entonces, usted dice, ve, si a mí me cuesta sostener nada más arrendamiento, servicios públicos, alquiler, y todo ese tipo de cosas, un ejemplo, nómina de la persona, por ejemplo, 20 millones de pesos. Más el salario suyo, 20 millones de pesos. Más lo que usted se gasta en insumos y en todo eso por el número de pacientes, por ejemplo, 10 millones, usted ya dice que acá esto es 30 millones. Entonces usted ya dice que tiene punto de equilibrio. Pero ¿cuántas personas es el punto de equilibrio? ¿Cuántas personas usted debe de atender para estar en punto de equilibrio? Eso es algo que vamos a pensar. Y esto funciona así. Un plano cartesiano. Está el eje de las X, aquí está el eje de las Y. Estos son las consultas. ¿Acá saben? Sí, acá es consultas. Y acá es los pesos, el ingreso como tal. Entonces usted va a decir, venga, ¿cuántas consultas debo hacer yo para poder cubrir los costos fijos y variables del mes de este consultor? Entonces, ¿cómo es el tema de la fórmula? Porque esto es una fórmula financiera que dice así. Entonces, mi punto de equilibrio en unidades es igual. Punto de equilibrio en unidades es igual a mi costo fijo total sobre el precio de venta menos el costo variable. Precio de venta menos el costo variable. Esta es la fórmula como usted va a determinar el número de consultas que debe tener en el mes. El número de consultas mínimos que debería tener en el mes. Entonces usted dice así, punto de equilibrio es igual. En unidades es igual. Que después le digo el valor mínimo que usted puede tener. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo diferente. Usted tiene entre costos fijos totales 5 millones de pesos. Pongamos 500.000. Cualquier número. Y usted tiene un precio de venta de 150.000 pesos. No, 5.000. 150.000 pesos menos 30.000 que le cueste el costo variable. Entonces usted dice así, punto de equilibrio en unidades es igual a 5 millones de pesos sobre 120.000. ¿Eso cuánto nos da? Aquí, alguien que me haga, que me sople el resultado, 5 millones dividido en 120. Me dice 41.6, 42 citas o consultas.
mi punto de equilibrio en unidades es igual a 42. Sí, me da 41.66, pero usted no hace .66 consultas, usted hace 1. Entonces, esto me da 42 consultas en el mes. Si esto fuera así, usted incurre con 5 millones de pesos, cobra 150 y le cuesta 30.000 el costo variable. Ya le dije cómo tener el costo variable por persona, ¿no? Por cada consulta. Entonces usted dice, necesito 42 consultas en el mes como mínimo. Entonces, el punto de equilibrio, usted dice, por ejemplo, aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 42, me da aquí 42 consultas. Esas 42 es lo mínimo que usted debe de atender, 42 consultas. Entonces usted dice, aquí mismo, esto acá es 2 millones, 4 millones, 6 millones, 8 millones, 10 millones. Todos están expresados en millones. Entonces, el costo fijo total, me arranca en 5, o sea, me arranca aquí, en 5 millones de pesos. Y el costo fijo tiene este comportamiento, porque esta primera partecita es el costo fijo, y esta partecita que se va aumentando para acá es el costo variable. A medida que usted atiende más personas, pues el costo variable se va elevando mucho más, porque son más insumos y más cosas que usted va necesitando. Ahora, ¿cómo se comporta el ingreso? ¿Cómo se comporta el ingreso? El ingreso se comporta, yo hago esto acá, entonces aquí debería de cruzarse esto. Por acá, aquí se cruza, ¿vale? Este lugar donde se traslapan, donde se cruzan las dos líneas, a eso se le llama el punto de equilibrio. Usted debe de tener mínimo 42 consultas en el mes para poder salvar los costos fijos, los costos variables y la utilidad también que usted está buscando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí usted como mínimo de esta cita, ¿no? El costo variable. Entonces, usted salva costos fijos, costos variables. Perdón, la utilidad ya la vamos a revisar aquí. Vale, cuidado. Entonces, usted dice, pero entonces, ¿eso cuánto me representa? Entonces, usted dice, punto de equilibrio en ingresos. El punto de equilibrio en el ingreso, ¿a qué es igual? A coger las 42 consultas y multiplicarlo por el precio de venta, que es ¿cuánto? 150.000. Entonces, si usted tiene el precio de cada consulta, que es 150.000, y lo multiplica por las 42 consultas, usted va a tener 6.300.000 pesos. Como no estoy haciéndolo como es, esto me va a cruzar. 6.300.000 pesos. O sea, cuando a usted le ingresen 6.300.000, porque estos serán la suma de sus costos. Eso será la suma de sus costos. Cuando usted le ingresen 6.300.000, producto de atender 42 citas, usted tendrá cubiertos sus costos fijos y cubiertos sus costos variables. ¿De acuerdo? Si usted atiende menos personas, menos de 42 personas, pues usted estaría en la zona de las pérdidas. ¿Qué es eso acá? Usted no puede atender menos de 42 personas en el consultorio en el mes. ¿Por qué? Porque entonces cae en la zona de las pérdidas. Esta zona que sale. Si usted empieza a atender más de 42 personas, usted de inmediato cae en la zona de las ganancias, que es de aquí para allá. Ganancias. Y aquí para allá, usted ya empieza a tener ganancias. Es decir, usted ya empieza a ganar, a tener utilidades y después usted lo confronta para ver si tiene rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero es importante de que usted aprenda a determinar su punto de equilibrio. ¿Cuánto finalmente estoy recibiendo en cuanto a necesidades de consultas? ¿Cuántas personas estoy recibiendo? ¿Cuántas debo de atender como mínimo para poder salvar?
mis costos fijos y mis costos variables. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta que tengan allí al respecto o está clarísimo? En el momento, Wilson, no tenemos ninguna inquietud por parte de nuestros asociados. O Está sea que muy eso está claro. clarísimo. ¿Eso está Pues clarísimo? Sí. hasta el momento sí, ¿Tú me estás entendiendo? Sí. por supuesto. Bueno, te voy a hacer una pregunta pues bien Ah, difícil. no, 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 no. Entonces no. No, 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 no. Bueno, muy bien. Pero sí Mentira, está no está muy claro. claro. Por supuesto, Wilson, por supuesto. Ok. Vale, entonces está claro que estos son los números grandes que hay que hacer. O sea, es fundamental el aprender a determinar los puntos de equilibrio. Usted va a montar su propio consultorio. Si usted no tiene claro cuál es su punto de equilibrio, mire, vamos ciegos. Usted al final no va a saber si eso es bueno, si eso es malo. Usted no va a saber cuántas consultas como mínimo necesita. Es más, usted debería tener esto tan claro que usted se mete en un consultorio dependiendo si usted tiene como mínimo esta cartera de clientes, ¿cómo se dice? Cartera de clientes. Cartera de clientes. O sea, si usted como mínimo, si estos son los números, si usted como mínimo tiene 42 que le siguen a usted en consulta, puede abrir. Si usted no tiene al menos estos 42, pues usted va a estar incurriendo seguramente en unos casos, muy seguramente. Entonces, Eh, este tipo de... Dale, termina, Wilson, para hacerte una consulta. Vale, este tipo de información es absolutamente fundamental antes de que usted se vaya a meter a perforar un tema de negocio de este tipo. Pero les digo, esto es un negocio, perdónenme que se lo diga de esa forma, pero es un negocio que usted tiene que aprender a determinar. Usted tiene que saber si esto le da resultado a usted o no le da resultado. Porque si usted va a atender 30 personas, le digo una cosa, es mejor que se emplee. Porque entonces usted va a estar a pérdidas todo el tiempo, hasta que se va a reventar. Se va a reventar. Ahí en el slide está la fórmula de punto de equilibrio. Ahí está. Para eso te iba a interrumpir. Pero, Sí, sí. pero es porque el doctor Simón necesita la fórmula del costo variable. Si tenemos la posibilidad también de podérsela socializar o en las memorias que les vamos a enviar, se las enviamos también mañana. Sí, claro, aunque mira, el costo variable para determinarlo es muy sencillo. Es coger todos los gastos que usted incurre en insumos, en materiales, y los divide en el número de pacientes. Eso le da, doctor, el costo variable. Cuando usted coge ¿cuánto le suma usted en total? Los insumos, los materiales, todo esto, y lo divide en el número de pacientes. Eso le da a usted su costo variable, doctor. Eso es lo que le dice cuánto le cuesta atender a usted a una sola persona. Y eso hay que tenerlo determinado, doctor. Si usted tiene un error aquí, pues cada que usted atiende a un paciente va a tener otro error. Atiende a otro paciente, va a tener otro error, y eso se vuelve un tema exponencial. Y llega un momento en el que usted está perdido en los números, usted no sabe si esto es bueno o es malo. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tenga muy en cuenta. Ahí está en el slide ya la fórmula de punto de equilibrio como tal. Hay algo que se llama margen de contribución. Margen de contribución también es un indicador importante que hay que aprender a determinar, que es el precio de venta unitario menos su costo variable unitario, y eso es en lo que contribuye cada una de las consultas que le van a hacer para cubrir los costos totales. O sea, todo esto es un tema financiero. Yo sé que esto ha sido un poquito enredado, yo lo tengo clarísimo. Sé que este tema no es un tema fácil, lo sé. Este es un tema muy numérico. Yo ya te lo había advertido, Anderson, que hoy vamos a ver mucho número y vamos a ocupar mucho número. Por supuesto, por eso no te he interrumpido casi. Sí, yo sé que hemos tenido mucho número, pero sí sé que les puede servir muchísimo. Voy a hacerles la rifa de punto de equilibrio, ¿vale? Por supuesto. Miren, todo esto es una herramienta financiera. Todo esto es una herramienta financiera y se las voy a regalar. Se la voy a regalar a la primera persona, solo a la primera persona. No, mentira, no. A la primera no. A las primeras 5 personas. Esta es una herramienta que está cuantificada en $800.
Así que usted se va a llevar $800 hoy. Espero pues que el doctor Leonidas no participa, él ya se la ganó, se llevó sus $800 con la herramienta. Pero a ver, les voy a regalar una herramienta de punto de equilibrio para que ustedes lo puedan hacer. Y esta operación que puede ser tan compleja, la tengan en una herramienta sencillita. Se la puedo regalar para que vean, pues, para que vean cómo soy. La pregunta es, ¿cuántos años tengo yo? No me Es que ni yo no No, te puedo dar esa no, respuesta, por no, Dios, Wilson. no. Estoy molestando, qué pena, discúlpame haber hecho semejante bobada tan horrible. No, aquí va la pregunta. La pregunta es muy sencilla. No, pero eso es la sencillez. Me está poniendo nervioso, Wilson. No me ponga nervioso a los asociados, por favor. Aquí va la pregunta, de verdad, es muy simple y quiero que se la ganen los primeros 5, ¿vale? Los primeros cinco asociados que respondan efectivamente esta pregunta van a tener opción. La pregunta es la siguiente, ahí va, ya la tengo. ¿Cuál es la fórmula para determinar precios de venta? O precios de mi consulta. ¿Usted cómo lo calcula? ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo lo calcula? Yo le expliqué la fórmula, se la hice acá. ¿Cómo usted lo hace? Escríbame las primeras 5 personas que lo hagan rápidamente, se llevan esta herramienta financiera, de una, se la llevan. Si usted ha estado allí, si me prestó atención, la tiene, la tiene. ¿Usted cómo calcula su precio de venta? Primeras 5. ¿Están escribiendo? Sí. Por supuesto, Wilson. Nos están escribiendo muchos asociados. Pero como vamos a esperar entonces las respuestas, vamos a esperar tu respuesta para poder entonces definir quiénes son los asociados ganadores. Entonces, si quieres, yo voy a ir seleccionando a todos los asociados que nos han dado sus respuestas y ya tú nos explicas, por favor. Vale, perfecto. Cerramos ya, ¿vale? Por supuesto. Ya Listo. nadie más escribe, Ajá. ¿vale? ¿Cuál es la fórmula para determinar precios de venta? La fórmula, ¿no? La fórmula. El precio de venta es igual a costo fijo más costo variable, 1 menos la utilidad. Si no se la ganó nadie es porque no me prestó atención. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula para si no se la ganó nadie, no me prestó atención, porque esto se lo escribí. Precio de venta es para costo fijo más costo variable sobre 1 menos la utilidad. Esa es la, pues se la puse bien. Aquí la doctora Adriana dice que la tiene buena, la doctora Dilia. Vamos a mirar. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? Tenemos al doctor Miguel, tenemos a la doctora Adriana, que la doctora Adriana está con M. Sainz. Ajá. Tenemos al doctor Franco. Tenemos al doctor Felipe Romero. Tenemos efectivamente a la doctora Dilia. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ya eran 5, ¿no? Menos, sí. Ya estaba revisando el último y al doctor Armando Díaz. Ya. ¿6? Sí, 6. Y el doctor Leonidas, ¿no? 7. Por supuesto, claro, el doctor Leonidas está en las 2. Vale, perfecto. Con esto es importante ya para terminar. Espero pues que nos haya quedado muy claro esto, que esto es un repaso. Yo sé que ha sido muy cargado de números, lo tengo clarísimo, pero es importante hacer los números. Miren, no se metan en negocios que ustedes no hayan primero medido y primero valorado.
no se metan en negocios. Siempre es lo primero, hagan los numeritos y si los numeritos les hablan y les dicen que sí, háganlo, si no, no le hagan. Entender los números en general, por ejemplo, el momento de ingresos altos, los picos, siempre hay unos picos en el tema de negocios, siempre. No se vaya por los picos ni altos ni por los bajos, no se vaya por las aristas, váyase siempre por un punto medio, casi siempre, realícelo. Momentos de gastos altos, tampoco, pues hay prediales y mantenimientos y todo, pero no piense que los gastos no se valoren sobre esos picos tampoco, váyase por el punto medio siempre. Provisiones, siempre hay que provisionar gastos anuales que se pueden generar y, por ejemplo, para imprevistos o cosas que se presenten. ¿Y qué hacer con las utilidades? Miren, yo siempre les recomiendo, cuando usted está arrancando una oportunidad de negocio o un consultorio, no coja las utilidades de inmediato y se las echa al bolsillo. Coja las utilidades y utilícelas para poder impulsar el crecimiento de ese negocio que usted está montando. Utilícelas para su crecimiento. Es la mejor recomendación que les puedo dar. Utilícela para crecer, utilícela para publicidad, utilícela para medios, utilícela para promociones, para ofertas, para todo ese tipo de cosas. Entonces, es lo que les recomiendo. Si ustedes tienen y van teniendo preguntas hacia adelante, con todo gusto nos pueden consultar, nos pueden contactar. Estos son mis datos. Si en algún momento usted necesita algún tipo de asesoría en el que le podamos ayudar, con todo gusto. Tenemos un convenio con Comedal para el tema de tarifas, así que con todo gusto nos puede contactar para poder apoyarle en todo esto. ¿Preguntas finales o algo final, Anderson? ¿Tenemos, no? Bueno, en este caso, Wilson, no tenemos más inquietudes por parte de nuestros asociados. Queremos extenderle un saludo muy especial a todos nuestros participantes, ¿sí? Recordarles, por favor, a aquellos 6 asociados que ganaron, ponernos el correo electrónico antes de que finalicemos nuestro encuentro, ¿sí? También el día de mañana les estaremos enviando las grabaciones, les estaremos enviando estas memorias y pues también a los 10 asociados ganadores de la primera herramienta también se las vamos a enviar, igual a estos 6 de esta segunda herramienta y al doctor Leonidas, por supuesto, ¿cierto? Correcto. Muy bien, entonces, no de pronto como una conclusión, Wilson, con respecto a nuestro encuentro y ya pues como para darle cierre. No, fundamental lo que les decía ahorita, Anderson, hay que hacer los números. Es decir, no solamente el mundo está hecho de esperanza, lógicamente todos tenemos esperanza y tenemos positivismo de que las cosas van a estar bien, pero si no echamos los números adecuadamente, el positivismo no va a servir. Quiero decir, el positivismo allí no aplica ni el entusiasmo, ni la motivación. No, si los números nos dan, lo hacemos. Si los números no nos dan, no lo hagamos. Y sí les digo una cosa, miren, para mí, a nivel personal, el independizarse es fantástico. Es una excelente alternativa, es una excelente oportunidad. Y si usted tiene la oportunidad de montar su propio consultorio, yo sé que es seguramente la mejor opción que usted puede tener en este momento. Así que le animo a que lo haga. Si necesita asesoramiento, con todo gusto. Esto le va a servir muchísimo lo que trabajamos hoy para poder desarrollarlo y seguramente puede contar con nosotros para lo que necesiten.